Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer estar este último día con vosotros y haber podido participar en esta última sesión, que bueno, estoy un poco muy contento por el nivel que tiene vuestra reunión. Os felicito por ello y por el nivel de audiencia que tiene, por lo que también os felicito, ¿no? Realmente es mérito de vuestra sociedad y, lógicamente, de las personas que han organizado el Congreso y están dirigiendo la misma. Nada más que daros mi más sencilla enhorabuena. El tema que vamos a tratar es el de la prevención y manejo de problemas hepáticos. Y en esta situación, yo creo que probablemente una de las causas más importantes que han provocado problemas en el paciente infectado por el VIH es, sin duda, las hepatitis virales. Las hepatitis virales probablemente hayan sido las causas que mayor letalidad han tenido durante la epidemia de SIDA y que mayor han afectado la calidad y las expectativas de vida de nuestros pacientes. En esta mañana vamos a hacer repaso a un grupo de virus que van de la A a la E y que realmente en la actualidad tienen un distinto grado de resolución del problema que en su momento han representado y que en la actualidad siguen representando. Para empezar, el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es un virus que su trascendencia realmente deriva de que es capaz de producir cuadros de hepatitis aguda. Esa hepatitis aguda puede tener un curso fulminante hasta en el 0,7% de los casos, que con mucha frecuencia o en casi la totalidad puede ocasionar la muerte o el trasplante de los pacientes. Es capaz, y es por ello especialmente importante, que producir descompensaciones hepáticas que pueden llegar a causar la muerte de pacientes con hepatopatía crónica y producir también descompensaciones de pacientes que tienen comorbilidades, descompensaciones de esa comorbilidad. No es un virus que se cronifica, pero que, sin embargo, puede producir un daño irreversible, un daño grave en personas que tienen comorbilidades crónicas e incluyendo en ellas las hepatopatías crónicas. Es, digamos, un virus que ha producido y que se manifiesta muchas veces en el entorno de pacientes infectados por el VIH en forma de brotes y que ello tiene que hacernos pensar en lo importante que es prevenir esta infección en el entorno de nuestros pacientes. Fijaros, tenemos una... Tengo problemas con eso, pero realmente es por mi torpeza, no es por ningún problema técnico. Bien, la oportunidad que tenemos con esta, en esta infección es que contamos con una vacuna absolutamente eficaz. Y es una vacuna que en el entorno de la hepatitis A está indicada en todo paciente infectado por el VIH que no tenga inmunidad frente al virus de la hepatitis A y que tengan enfermedad hepática crónica o tengan prácticas de riesgo sexual, hombres que tienen sexo con hombres, o hayan consumido o consuman drogas por vía parenteral. La dosis, la forma de dosificarla es muy sencilla, una dosis inicial y una segunda dosis a los 6 o 12 meses. Y hay que hacer un control postvacunal posvacunación aproximadamente a los 6, también 12 meses de la última dosis. Además, tenemos como gran oportunidad en personas con hepatopatía crónica no inmunizados frente al virus de hepatitis A y que hayan tenido contacto, el utilizar profilaxis posexposición mediante el uso de inmunoglobulina. Pero realmente esta oportunidad es una oportunidad que tiene un problema, y es que esta herramienta tan excelente no la usamos. Y como pueden ustedes ver en esta diapositiva, podemos ver cómo en una población, digamos, representativa de Estados Unidos y que incluyó un número muy importante de pacientes, se puede comprobar cómo el porcentaje de personas que son vacunadas tras un año de seguimiento y teniendo criterio, indicación de vacunación, solo es del 10%. Es decir,
tenemos una herramienta excelente y que no utilizamos dejando, digamos, teniendo a nuestros pacientes en riesgo de producir una enfermedad que puede tener, digamos, importantes consecuencias en su vida. Por lo tanto, es imprescindible y es una regla que tenemos que tener absolutamente en cuenta el tener una cobertura vacunal del virus de la hepatitis A en todos nuestros pacientes y hacerlo lo antes posible, como una prioridad. En segundo lugar, quiero comentaros algunos aspectos del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus muy prevalente en el mundo. Es un virus que en la mayor parte de los países de nuestro entorno está en torno a una prevalencia del 10%, aunque esta prevalencia puede ser mucho mayor en el entorno de países africanos, del sur de África y del sudeste asiático. Es una entidad que tiene, digamos, una importante trascendencia, ya que la coinfección por virus de hepatitis B en pacientes coinfectados o en pacientes infectados por el VIH condiciona un incremento de mortalidad. En estos distintos estudios, en estos 4 estudios, se puede ver cómo la infección por el virus de hepatitis B provoca un exceso de mortalidad de en torno al 60% o incluso mayor del 60%, incluso puede duplicar la mortalidad de pacientes infectados por el VIH que no tienen hepatitis B. Por lo tanto, es una entidad que tiene un importante impacto en nuestros pacientes. Podemos ver que para su manejo tenemos 2 herramientas muy importantes. La primera es que tenemos antivirales absolutamente eficaces para suprimir de forma duradera la replicación del virus de hepatitis B. Y estos son tenofovir, el TAF y entecavir, entre otros. Y además tenemos una vacuna muy eficaz. En relación a la primera de estas herramientas, tenemos que decir que el tratamiento antirretroviral en un paciente que esté infectado por el virus de la hepatitis B, debe contener tenofovir en algunas de sus formas, porque el tenofovir es capaz de suprimir de forma duradera, como he dicho anteriormente, la replicación del virus de la hepatitis B. En segundo lugar, el tratamiento hay que utilizarlo de por vida. Y es muy importante conocer una cuestión y tener siempre en mente una cuestión. Cuando tengamos que cambiar el tratamiento antirretroviral, bien por fracaso, bien por alguna otra razón, tenemos que tener claro que debemos mantener siempre en las estructuras y en el esquema de tratamiento tenofovir, porque tenemos que seguir tratando el virus de la hepatitis B. En cuanto a la vacuna, está indicada en todo paciente con infección por VIH. La dosis de la vacuna es también igual que en la población general, dosis única o combinada por virus de hepatitis A en 0, 1 y 6 meses. Ese es el esquema. Y hay que hacer una evaluación de la respuesta a la vacunación. Y esta evaluación se hace, digamos, a los 2-3 meses de terminar esta vacunación del virus de la hepatitis B. Si los anticuerpos ante el antígeno de superficie son menores de 10 unidades, el paciente no ha sido correctamente inmunizado. Y en esta situación se pueden utilizar 2 estrategias: repetir, digamos, la misma dosis de la nueva vacunación o utilizar una estrategia alternativa que significa el utilizar dosis doble durante un intervalo mayor de tiempo, en concreto 4 dosis. En este sentido, tenemos también el mismo problema. Tenemos una herramienta que es excelente, el problema es que no la utilizamos suficientemente. Y en este sentido, en el mismo escenario del estudio anterior, en el mismo proyecto de estudio, en el que se incluyeron, como comenté antes, más de 18.000 pacientes, se pudo poner en evidencia que de los pacientes, los 18.000 pacientes que estaban incluidos en este estudio, el 44% no estaban vacunados del virus de la hepatitis B,
lo cual probablemente pueda reflejar también no solo la situación en Estados Unidos, sino puede ser compatible esta situación con el resto de nuestras áreas. Pero es que además, después de un seguimiento en estos pacientes que no habían sido candidatos teniendo criterio, después de un seguimiento de un año, la tasa de vacunación durante ese año solo se habían vacunado el 9,5%. Es decir, lo estamos haciendo mal. Y durante este tiempo en el que los pacientes que deberían haber sido vacunados no lo fueron, aproximadamente un 6% de los pacientes habían, digamos, contraído una hepatitis aguda por virus de hepatitis B. Por lo tanto, igual que hemos dicho en la hepatitis A, es absolutamente imprescindible en nuestros pacientes tener una adecuada vacunación del virus de la hepatitis B. En cuanto al tercer actor en esta obra, el virus de la hepatitis C, tenemos que decir algo que conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde los primeros años de la epidemia de VIH. El VIH impacta fuertemente en la historia natural del virus de la hepatitis C y es capaz de provocar una mayor tendencia a la cronificación después de una infección aguda. Es capaz de hacer progresar a mayor velocidad la fibrosis y, por tanto, tiene mayor capacidad para evolucionar a cirrosis hepática y a hepatocarcinoma. Y, por lo tanto, tiene un incremento o provoca un incremento en la mortalidad de los pacientes que realmente en la época posterior al inicio del tratamiento antirretroviral fue especialmente importante. Fijaros, en cuanto a la prevalencia, en algunas zonas, como en España, en el que el consumo por drogas por vía parenteral durante los años 80 y 90 fue la principal causa de infección por el VIH, las tasas de infección por virus de hepatitis C eran muy altas. Estos son dos cortes. La primera, la corte Heracle, que es una corte que coordinamos desde Córdoba y que es una corte que empieza en el año 2014. La prevalencia de infección por virus de hepatitis C entre nuestros pacientes era del 20,5%. Es decir, 1 de cada 5 pacientes estaba infectado por el virus de la hepatitis C. Y en una corte de índole nacional, que es la corte de GESIDA, y que no es una corte, es un estudio transversal representativo del país en el que se incluyen aproximadamente unos 800 pacientes muestreados, las tasas de infección, es decir, pacientes con ARN positivo del virus de la hepatitis C, era del 22,1%. Eso quiere decir la trascendencia que puede tener este problema. El tratamiento antirretroviral ha producido un gran impacto, como vimos anteriormente, como vimos ayer, fundamentalmente en la reducción de la mortalidad de los pacientes, por muchos motivos. Pero hay una cosa que no ha conseguido o que no consiguió, digamos, y era importante. No redujo con la misma intensidad la mortalidad de causa hepática. Y esto es porque el virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, estaban influyendo de una forma mucho más decisiva en la evolución de los pacientes que lo hacía el tratamiento antirretroviral. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la respuesta viral sostenida, es decir, curar la hepatitis C, tiene un gran impacto en la calidad y las expectativas de vida de los pacientes, de tal forma que no solo reduce la respuesta viral sostenida la mortalidad de causa hepática, sino que también lo hace con el resto de las otras causas de mortalidad y la mortalidad media, fundamentalmente por el impacto que tiene el virus de hepatitis C en el resto de comorbilidades, como vimos ayer. Por lo tanto, supone una gran oportunidad el contar con fármacos, los nuevos fármacos de tratamiento del virus de hepatitis C, como son los fármacos de acción directa. Este es un ejemplo de la gran eficacia en vida real de estos fármacos. Son dos cortes que llevamos en España, la corte EPAVIR, que es fundamentalmente de pacientes infectados por VIH, y por otro lado la corte GEP monoinfectado, que es a nivel nacional. Y pueden ustedes ver que las tasas medias de respuesta a tratamiento en pacientes infectados y no infectados por el VIH era la misma, superaba el 95%. Por tanto, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Contamos con una herramienta que probablemente hoy por hoy sea la mejor herramienta para mejorar las expectativas y calidad de vida de nuestros pacientes. Como ahora veremos, yo creo que esto es absolutamente fundamental. Como el manejo del virus de hepatitis C en pacientes con infección por VIH
prácticamente puede resumirse en estos 5 puntos. El primer punto es tratamiento universal de todos los pacientes infectados por VIH con fármacos de acción directa. El segundo caso es que si no se encuentra el paciente en tratamiento antirretroviral, iniciarlo. Lógicamente también, y esto es el tercer punto, en pacientes con alto riesgo, iniciar ambos tratamientos lo antes posible para evitar la diseminación del virus. En cuarto lugar, es importante evaluar el grado de fibrosis hepática, porque es muy importante identificar los pacientes cirróticos, porque estos pacientes cirróticos van a necesitar un cuidado especial incluso después de la curación. Y, por último lugar, manejar a aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, estén o no estén curados del virus de hepatitis C. Y a esto voy a referirme los próximos minutos. En primer lugar, la elección del tratamiento del virus de la hepatitis C. Si ustedes cogen unas guías, como las guías americanas o las guías europeas o las guías españolas, podrán ser realmente, probablemente pueden ser un auténtico caos. Esta es la guía de tratamiento que recomienda las guías europeas, fundamentalmente simplemente en pacientes naïf. Hay también otros cuadros similares para pacientes en tratamiento, digamos que tienen un fracaso al tratamiento. Yo realmente creo que el tratamiento de la hepatitis C hay que simplificarlo, porque el número de pacientes que tenemos es realmente muy importante y realmente atender a un volumen de pacientes tan importante como el que tenemos dentro de nuestros pacientes no es compatible con hacer esquemas de tratamiento muy complicados, porque requerimos que los pacientes sean tratados y sean tratados de la forma más cómoda, más simple posible y más cerca a su propia realidad laboral y a su propia realidad de vida. Por lo tanto, tenemos que utilizar esquemas simplificados, que sean fáciles para el médico, que sean fáciles para el médico a la hora de elegirlo y que sean fáciles para el paciente a la hora de recibirlo. Y desde este punto de vista tenemos, digamos, la posibilidad de utilizar fármacos pangenotípicos. Es decir, que son fármacos que se pueden utilizar sea cual sea el genotipo de los pacientes, que son fármacos, además, que se pueden utilizar sea cual sea el grado de fibrosis de los pacientes, sea cual sea la carga viral de los pacientes. Si me permiten, son fármacos que se pueden utilizar sin apenas ninguna exploración complementaria que no sea la fácilmente adquirida a través de un hemograma o una bioquímica general. Y esto, digamos, puede abrir las perspectivas a un tratamiento, digamos, rápido, universal y fácil de los pacientes que permita lo antes posible, digamos, conseguir el objetivo final, que significa la erradicación del virus de hepatitis C en nuestros pacientes. Fijaros, puede ser herético lo que voy a decir ahora, y lo asumo, pero voy a proponeros un tratamiento absolutamente simplificado para el tratamiento de la hepatitis C, que se puede entender en muy pocas líneas y que probablemente sea útil para el 98% o 95% de las situaciones. Y es este. Es un tratamiento utilizando exclusivamente, un esquema utilizando exclusivamente el fármaco pangenotípico y que prácticamente resulta muy sencillo. Con este esquema de tratamiento sencillo y sin ninguna complicación a la hora de tomar, podemos, digamos, pasar fuera. El tratamiento del virus de hepatitis C puede salir fuera de los centros especializados para que puedan favorecerse del mismo una mayor cantidad de pacientes. Bueno, la segunda cuestión es la valoración de la fibrosis hepática. La fibrosis hepática hay que evaluarla en todos los pacientes, fundamentalmente porque es necesario conocer qué pacientes son cirróticos. Se puede utilizar por método, yo creo que la biopsia hepática no es el método, aunque sea el método estándar, no es el método de elección, porque supone un método invasivo, no exento de, como dije ayer, no exento de complicaciones ni de variabilidad interobservador y debemos utilizarlo por un método más sencillo. Nosotros utilizamos la elastografía hepática transitoria y definimos a un paciente como cirrótico aquel que tiene una elasticidad hepática mayor de 12,5 kilopascales. Realmente nos da igual que el paciente esté en F1 o F2, nos da igual que sea F0, los vamos a tratar a todos. Lo que necesitamos identificar es aquellos que son cirróticos para hacer, digamos, las estrategias de seguimiento posterior.
La segunda cuestión se trata, una vez que sabemos que el paciente es cirrótico, ¿qué tenemos que hacer en el seguimiento de los pacientes? Incluso cuando estos pacientes han sido curados, están curados. En esta situación, lo que tenemos que hacer es ecografía semestral para cribaje de hepatocarcinoma y hacer una endoscopia digestiva alta para cribaje de varices con riesgo de sangrado. En este sentido, también desde hace unos 10 años, nuestro grupo publicó el valor predictivo que podía tener la elastometría hepática transitoria en predecir la existencia de varices con riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, el cut-off que utilizábamos en esta técnica sería de 21 kilopascales. De tal forma que en nuestra práctica clínica, y luego lo evaluamos, a pacientes que tengan una cirrosis hepática y que tengan un FibroScan por debajo de 21 kilopascales, no hacemos endoscopia digestiva alta. Y eso simplifica mucho el manejo de los pacientes. Por último, la prevención del virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C, yo creo que tenemos que ha cambiado el paradigma. El paradigma, antes tratábamos a los pacientes con idea de que los pacientes no evolucionaran de forma desfavorable y no fallecieran. Es decir, tratábamos a los pacientes con una misión de tratamiento clásico. El cambio del paradigma es que ahora tenemos que tratar a los pacientes con esta intención, lógicamente, pero también desde un punto de vista epidemiológico. Debemos de tratar a los pacientes, además, porque si tenemos menos pacientes virémicos, vamos a tener menor número de pacientes que son capaces de infectar a otros pacientes. Por lo tanto, en la situación idílica en la que no tuviéramos ningún paciente que se pudiera infectar a otros, no tendríamos, digamos, nuevos casos de infección del virus de hepatitis C. Por eso es importante las estrategias de erradicación en colectivos especialmente susceptibles a diseminar la infección, como pueden ser los pacientes con infección por VIH, además de otro colectivo. En este sentido, quiero comentaros la experiencia que hemos tenido con la Corte Heracles, que coordinamos, como digo, desde Córdoba, en la que Andalucía, el objetivo era erradicación del virus de hepatitis C en los pacientes infectados por VIH residentes en Andalucía. Andalucía es una comunidad autónoma que está en el sur de España, que tiene 8,3 millones de habitantes, que tiene un número de pacientes infectados que es de 19.167, que supone el 0,2% de la población, tiene un sistema sanitario público y universal, y la estrategia que empezamos en el 2014, que pusimos en marcha, era tratamiento universal del virus de hepatitis C a todo paciente infectado por el VIH, haciendo una priorización inicial en función de la prioridad de estos pacientes, en función fundamentalmente del riesgo que tenían de diseminación de la enfermedad o de eventos graves. En este sentido podéis ver cómo en año 2015 empieza la estrategia, teníamos una prevalencia de infección por virus de hepatitis C del 22,4%. En el año 2017 habíamos bajado al 5,7% y en el último corte que hemos realizado en junio del 2019, la tasa de infección está en 1,1%. Realmente esto es muy importante porque es factible con las herramientas que tenemos ahora y en un sistema de atención universal a los pacientes erradicar o microerradicar el virus de hepatitis C en estos colectivos. Y esto es especialmente importante por las tasas de transmisión que pueden tener nuestros pacientes. En este mismo escenario teníamos un número de pacientes que queríamos ver por qué no teníamos acceso a tratar a todos los pacientes, qué pacientes eran los que tenían barrera a la curación. Y fundamentalmente, como podéis ver en esta diapositiva, eran pacientes que o tenían problemas psiquiátricos o eran consumidores de drogas. Y fundamentalmente ambas cuestiones, fundamentalmente ligadas en muchas cuestiones. En este sentido, muy recientemente, en el mes de mayo de este año, hemos puesto en marcha una estrategia de intentar erradicar o microerradicar el virus de hepatitis C en los centros, o sea, en usuarios de centros de drogas y adicciones de la provincia de Córdoba. En este sentido, tenemos resultados muy preliminares, solamente tenemos evaluados 483 pacientes, pero fijaros, hemos tenido unas tasas de infección
por virus de hepatitis C desconocida del 7,32%. Y de estos pacientes, el 90,3% en esta fecha han iniciado tratamiento. Iniciar tratamiento significa que tienen un 95% más de posibilidad de curarse. Y eso quiere decir que van a tener todas las garantías en que no van a poder transmitir esta infección. Bueno, virus de hepatitis delta. El virus de hepatitis delta es un virus defectivo que requiere el virus de hepatitis B para su ciclo vital y que puede ser transmitido por vía parenteral y por vía sexual y que no tiene un tratamiento eficaz. Fijaros que hoy por hoy, después en el escenario de que el virus de la fármacos de acción directa del virus de hepatitis C y en el escenario del control del virus de hepatitis B, es probablemente la forma más grave de hepatitis crónica que pueden tener nuestros pacientes. Y aquí podéis ver en la línea amarilla cuál sería la mortalidad de los pacientes con hepatitis delta. Y un poco más arriba, la mortalidad de pacientes que tienen virus de hepatitis C sin respuesta al tratamiento o simplemente no tratado. Es decir, la hepatitis delta puede evolucionar con mucha más rapidez y, por lo tanto, es un problema muy importante. Fijaros, el manejo, como digo, muy difícil. El manejo es muy difícil porque responde muy mal al interferón y las recidivas son muy frecuentes. Además, ya conocen ustedes que el interferón es un fármaco que difícilmente, es muy difícil de tolerar y que algunos en el contraindicado en muchos pacientes. Pero tenemos fármacos que están en la actualidad en ensayos clínicos que pueden hacer cambiar esta situación. Y estos fármacos están en distintas fases de desarrollo, algunos con un resultado de ensayos clínicos preliminares muy prometedores y que tenemos que, digamos, esperar a estos resultados. Tenemos, para la prevención, tenemos una vacuna que evita el virus de hepatitis delta, que es la vacuna del virus de hepatitis B. Si no hay virus de hepatitis B, no hay virus delta. Con lo cual, si no tenemos a nuestra población descubierta de vacuna de hepatitis B, no vamos a tener virus delta. Con lo cual, la estrategia de vacunar del virus de hepatitis B a nuestros pacientes nos va a proteger tanto del virus de hepatitis B como del virus de hepatitis delta. No existe ninguna vacuna de hepatitis delta para pacientes que estén infectados por el virus de hepatitis B y que no lo estén para el virus delta. Por lo tanto, la única herramienta que tenemos es esta vacuna de hepatitis B. Atención, puede transmitirse por vía sexual. Por lo tanto, en personas que estén infectados por el virus delta, habría que vacunar a sus parejas sexuales del virus de hepatitis B, porque así lo protegeríamos del delta. Y atención también, porque en pacientes que, mientras no estén inmunizados, pacientes que sean portadores del virus de hepatitis B, que sean portadores del antígeno de superficie, pueden ser susceptibles a infectarse con pacientes portadores del virus de hepatitis B, pero que además tengan el delta, incluso estando tratados y con carga viral del B indetectable. Por lo tanto, en estos pacientes hay que tener prevención en los contactos sexuales. Por último, brevísimamente, el virus de hepatitis E. El virus de hepatitis E probablemente sea un virus emergente que nos vaya a dar mucho que hablar en el futuro. Es un virus que produce aproximadamente 20 millones de casos al año, de los cuales 3 millones son sintomáticos, que produce 44.000 muertes al año, que en los países en desarrollo se produce por un genotipo, que es el genotipo 1, y que se asocia fundamentalmente al consumo de agua contaminada, que en países desarrollados se produce por el genotipo 3, esto es lo que ocurre en España, y fundamentalmente ligado a alimentos de origen animal, fundamentalmente el cerdo. Esta es, digamos, las características clínicas de esta enfermedad y la situación en cuanto a la epidemiología. Fijaros, el curso suele ser asintomático, puede producir una hepatitis autolimitada. El genotipo 3 se puede cronificar y tender a cirrosis hepática, aproximadamente en un 0,5% de los casos, pero hay una cosa fundamental, las manifestaciones extrahepáticas, fundamentalmente neurológicas. Las enfermedades como el Guillain-Barré
está muy relacionado con el virus de hepatitis E. Es una enfermedad que tenemos, digamos, que estar atentos, porque puede afectar a nuestros pacientes. ¿Qué ocurre en pacientes infectados por el VIH? Hicimos un estudio en nuestro ámbito, tanto en animales como en personas infectadas por VIH, en donantes de sangre, hemos hecho en trasplantados de virus de hepatitis E, y en pacientes infectados por VIH en Córdoba teníamos una prevalencia, digamos, alta. Hicimos un estudio a escala nacional, y este estudio a escala nacional, tanto de prevalencia como de incidencia, es el estudio de PECORIS, que coordinamos desde nuestro centro. La prevalencia era del 11,9% y la incidencia anual era del 5,7%. Es decir, atentos a esta infección, que puede ser una infección emergente en nuestros pacientes. Bueno, y simplemente como conclusión, las infecciones por virus de hepatitis continúan representando un importante problema en nuestros pacientes. El 42% de nuestros pacientes en seguimiento con alto riesgo de infección carecen de inmunidad para el virus de hepatitis A, y la tasa de vacunación en estos pacientes es de menos del 10%. Lo mismo ocurre con los pacientes candidatos para el virus de hepatitis B, de los cuales el 44% carece de inmunidad, y solamente los índices de vacunación anuales son muy bajos. Y por ello quizás la recomendación más importante de esta charla debe ser que es necesario implementar las medidas, utilizar estrategias para incrementar los índices de vacunación en estos pacientes. Y por último, la medida más importante para prevenir el delta es vacunar de la hepatitis B. Todo paciente con infección por VIH que esté coinfectado por el virus de hepatitis C debe recibir tratamiento con fármaco de acción directa, y el virus de la hepatitis E es un virus emergente que puede provocar, entre otras manifestaciones, hepatitis crónica en nuestros pacientes. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, muy amable, muchas gracias, muy excelente plática y como siempre muy claro. Una pregunta pragmática para los que estamos en esto, tratando de que, como se han hecho compromisos para que esto se controle, ¿usted realmente piensa que sería indispensable contar en todos los centros donde se maneja hepatitis FibroScan, si tenemos hemograma, como dicen ustedes, o pruebas bioquímicas, un ultrasonido convencional, y podemos calcular el APRI? ¿Sería realmente tan necesario como un programa nacional el FibroScan, o con eso es realmente suficiente para establecer estos manejos que prácticamente cualquier médico los puede establecer si el paciente no tiene una cirrosis descompensada, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es la siguiente, estoy absolutamente de acuerdo. Fijaros, el APRI y el FIB4 tienen una sensibilidad y una especificidad que depende del punto de corte que hagamos. Si vamos a hacer, digamos, un punto de corte en el APRI o en el FIB4 pensando en que no se nos escape ningún cirrótico, vamos, digamos, a asumir que muchos pacientes que no son cirróticos lo van a ser. Y esto no tiene ninguna importancia para el tratamiento, porque lo único que significaría es cambiar la pauta o aumentar 4 semanas más el tratamiento. No tiene ninguna importancia. La importancia la tendría es que en aquel paciente que hemos dicho que es cirrótico, lo vamos a tener que seguir con una ecografía semestral y con endoscopia. Y muchas veces puede pasar que si estos pacientes no son cirróticos, estamos haciendo unas exploraciones que no son necesarias. El FibroScan tiene una sensibilidad y una especificidad mayor que estas técnicas. Y realmente para eso sería útil. Además de lo que he comentado, que puede servir para discriminar pacientes que no necesitarían endoscopia digestiva. Pero además yo diría otra cosa. En España, cuando se instaura el plan de erradicación del virus, el plan de tratamiento del virus de hepatitis C, teníamos los pacientes, en los servicios de enfermedades infecciosas, teníamos FibroScan prácticamente en todos, o propios o compartidos, y que iban trasladándose de un sitio a otro. Es muy sencillo, no es tan caro. En esta situación, cuando nosotros lo teníamos porque nuestros pacientes eran prioritarios de tratar,
Cuando en España se aprueba el plan nacional, los servicios digestivos se dotan de Fibroscan. ¿Por qué? Porque se va a hacer un tratamiento universal. Y el tratamiento universal hacía falta hacerlo no de todos los pacientes a la vez, sino de aquellos pacientes que tienen mayor riesgo. Y para eso el Fibroscan es una herramienta muy útil, porque simplemente te permite saber quién pacientes tienen fibrosis significativa, con una gran, con una gran sensibilidad y una especificidad algo menor. Es decir, si nos interesa decir, vamos a tratar a todos los pacientes que tienen más de F2, el Fibroscan es útil y es irreemplazable por ninguna otra técnica. Mi recomendación, si en el país estamos en una situación en la que estamos con tasas muy bajas y tenemos muy pocos pacientes que tratar, utilicemos lo que haga falta, lo más fácil. No por no tener Fibroscan no vamos a hacer una estrategia. Eso podemos prescindir del Fibroscan, del genotipo, de la carga viral, de todo. Lo importante es tratar. Pero si vamos a hacer una estrategia de riesgo, de tratar según el riesgo, el Fibroscan es muy importante. El Fibroscan es trasladable, es portátil. Y después, nosotros, por ejemplo, tenemos Fibroscan desde el año 2005. La persona que se encarga de hacer el Fibroscan es una auxiliar de laboratorio, una auxiliar técnica entrenada. Es decir, no hace falta que sea un médico o incluso una enfermera. Es decir, que la técnica para hacerla en una persona entrenada y que pueda tener más de 10.000 exploraciones, pues realmente es que esto es fácil. Mi opinión personal, en una situación como en México, en la que, digamos, no hay un tratamiento aún universal, que creo, ¿no? No sé si estoy equivocándome. Aún no. Yo creo, y en el que tendréis que hacer necesariamente, cuando se implante el tratamiento universal, elegir a los pacientes según el riesgo que tengan, y el riesgo de los pacientes se va a establecer por el grado de fibrosis, será muy importante contar con el Fibroscan. Esa es mi opinión. Sí, gracias, doctor. Buenos días. Excelente plática y bueno, yo coincido con usted en que muchas cosas en México las vamos a tener que ir haciendo por el beneficio del tratamiento, más que por ser más académicos en cuanto al diagnóstico y estadificación. Lo que nos pasa con muchas enfermedades, desafortunadamente, en la operatividad, en el cual tenemos una urgencia de tratar al paciente por la mortalidad o por la deficiencia que hay en la misma salud pública que tenemos. Mi pregunta va relacionada con hepatitis E. No vi en su diapositiva, pero había una tendencia anteriormente en algunos estudios de relacionar alta mortalidad en aquellas mujeres que están embarazadas con hepatitis E, es decir, el riesgo de adquirir la hepatitis E condiciona una mayor mortalidad en embarazadas. Entonces, quiero saber si lo han visto, su opinión. Esto porque, como es una transmisión básicamente fecal-oral, es decir, aquí en México pues nos interesa bastante, ¿verdad? Porque nosotros somos primeros lugares en ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, y no tenemos realmente, yo no he visto ningún estudio, no sé si alguien conozca, de prevalencias aquí en México de hepatitis E en particular, no en pacientes VIH, sino en sí, en general. Entonces, en esa situación epidemiológica, quisiera saber si tiene usted algunos datos, y el impacto, cómo lo perciben o cómo lo están manejando en países que sí se mide esta situación. Gracias. En España no estamos tan bien en relación a esto. Digo, en el sentido, nosotros hepatitis la tenemos estudiando aproximadamente hace 5 años y estamos haciendo con fondos de investigación. Es decir, nosotros estamos, el virus de hepatitis, el ARN está difícilmente accesible en algunos, el genotipado. Es decir, que estamos hablando digamos, no estamos hablando de un sitio donde se hagan las cosas bien, que no se hacen bien bajo mi punto de vista en España, a un sitio en que tampoco se hacen bien como puede ser México, ¿no? Pero quiero dejar claro que no, en este sentido no estamos haciéndolo bien. ¿Qué pasa con las embarazadas? Las embarazadas claramente tienen un riesgo de mortalidad cierto. Y este riesgo de mortalidad fundamentalmente está identificado con el genotipo 1, más que con el genotipo 3, con el genotipo que se coge, digamos, a través de aguas residuales, con el genotipo que, digamos, está en países en desarrollo y que produce grandes brotes epidémicos. O sea, que produce grandes endemias de hepatitis E. Ahí es cierto, las hepatitis E pueden causar muerte, una mortalidad muy alta en mujeres. Nosotros hemos estudiado el porqué y parece no en todas las mujeres, parece que por un gen que hace
que el metabolismo de la progesterona cambie y eso produce un efecto en el virus de hepatitis C que lo hace más letal. Pero quizás esto no tiene más importancia en este ámbito. La cuestión es la siguiente. Bajo mi punto de vista, en mujeres embarazadas, al menos nuestra recomendación en las guías que hay elaboradas en SEIN sobre esto, y que es extremar las precauciones para adquirir la enfermedad. Extremar las precauciones, ¿qué significa en España? Dejar de comer, evitar comer productos que lo contagien, fundamentalmente productos derivados del cerdo, pero también del jabalí. Tenemos identificado y publicado brotes por jabalí, tenemos identificado brotes por ciervo. Está afectando, digamos, la hepatitis afecta a caballos, afecta a conejos. Tenemos pacientes infectados por el virus de hepatitis E y con hepatitis crónica producida por cepas de conejo. Es decir, tendríamos que hacer las recomendaciones tendrían que ser evitar el consumo de carne poco hecha en todos estos pacientes y evitar el consumo de embutidos. En España, decir que eviten el jamón serrano es un pecado, pero sin embargo, y muy poco popular, pero sin embargo tenemos que decirlo también, ¿no? Este sería en personas embarazadas que tengan riesgo de genotipo 1, obviamente extremar, si es posible, digamos, las medidas de higiene para evitar el mecanismo de contagio fecal-oral, ¿no? Es más rápido. En el CDC de Atlanta primero empezó a estudiar la hepatitis C en nuestras costas, porque era una de las zonas en donde había, pero era el genotipo E1 y se asociaba también pues orofecal. Luego empieza a haber otra tipificación que es en embutidos o cosas que, como ahorita acaba de haber también un brote de listeria, ¿no? También en España por jamón no cocido adecuadamente. Nada más una pregunta. ¿El FibroScan en pacientes obesos es bueno o se va mejor a la resonancia magnética, que es mucho más cara? La obesidad es, primero, en México absolutamente, fundamentalmente en países que tienen en países o en zonas, mejor dicho, ¿no? Que tienen deficiencias desde el punto de vista de condiciones higiénicas, se transmite básicamente por esta vía, ¿no? Y se transmite el genotipo 1. México no está exento de genotipo 3. No está exento de genotipo 3, que es el que se transmite por alimento. Y realmente esto, yo creo que es una idea magnífica y sale de aquí este trabajo, el hacer un estudio del impacto que tiene el virus de hepatitis E en México, ¿no? Tanto en una población como en otra, yo creo que es una idea fantástica y realmente puede dar mucho conocimiento. México tiene un nivel de desarrollo que es capaz y tiene al mismo tiempo una casuística que es capaz, digamos, de resolver muchas cuestiones que son importantes, ¿no? La otra pregunta que me has dicho, obesos. La obesidad es un problema para el FibroScan, es una de las dificultades del FibroScan. Hay una sonda, el FibroScan tiene 3 tipos de sonda, la sonda pediátrica, la sonda normal, que es la que sirve para el 90% de los adultos, y lo que se llama la sonda XL. La sonda XL sirve para personas obesas. Es una sonda que vale que tiene un precio adicional y por lo tanto encarece el coste. Una vez que la tiene, pues nosotros teníamos una sonda compartida entre muchos hospitales y a los pacientes obesos pues los citábamos un día y el día que nos tocaba la sonda porque era una cosa inasumible. La resonancia también tiene problemas con la obesidad. Es otro tipo de problema, pero bueno, son básicamente en ese sentido tienen la misma dificultad, ¿no? Con la sonda XL se resuelve parcialmente este problema. Mientras llega el micrófono, decir que es que tengo esto, porque me ha servido para leerlo, porque no veía ahí. Y ayer estuve pasando un mal rato porque no veía la pantalla y hoy no me pasaba, ¿eh? Y por eso algunas veces pasaba, digamos, la diapositiva de aquí y se me olvidaba pasarla de la pantalla. Pido disculpas. Doctor, buenos días. En nuestras guías de práctica clínica, en una parte de la guía, nos dice una de las contraindicaciones el uso de tenofovir disoproxil fumarato como uso en las hepatitis y en la falla hepática. Ahorita nos comenta que hay que utilizarlo, pero nos comentó tenofovir. No sé, ¿se refiere al tenofovir disoproxil fumarato o tenofovir a la fenamida? Ya es que digo tenofovir,
Porque sabéis que hay muchísimos tipos de tenofovir. Está el difumarato, está el es que cada genérico hace un tenofovir de una sal, ¿no? Básicamente el TAF, que es el que está comercializado, y el tenofovir difumarato se pueden utilizar en virus de hepatitis B, ¿no? Tienen la misma, hay un ensayo clínico que demuestra la eficacia del TAF en este escenario. Entonces yo creo que, bueno, cualquier otro genérico, mientras no tengamos datos, presumiblemente debe de poder ser utilizado. Si es difumarato, sea genérico, yo creo que se puede utilizar con tranquilidad, sí. Yo creo que vamos a continuar con el siguiente ponente. Agradecemos mucho al doctor Antonio Rivera su participación. Gracias.